Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Mi nombre es Esmeralda, para los que no me conocen. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y veas mis videos. Puedes tocar la campanita para que YouTube te envíe las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Este día vamos a aprender sobre las unidades de longitud. Las unidades de longitud son muy importantes en nuestra vida diaria. Con las medidas de longitud es posible que conozcamos nuestra altura, es posible que conozcamos la medida de nuestra casa, es posible que conozcamos la medida de una caja, la medida de un cuaderno, etc. Podemos medir muchas cosas, un ropero, el espejo, podemos medir muchísimas cosas, por eso es que es bien importante. Además, estas medidas de longitud también nos permiten conocer las distancias. Por ejemplo, cuál es la distancia que existe entre tu casa y la tienda o entre tu casa y la escuela, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a comenzar a conocer sobre estas unidades de longitud. La más conocida es el metro. El metro se simboliza con la letra M. El centímetro se simboliza con las letras C y M. Y el milímetro se simboliza con dos letras M, ¿verdad? Ahora, un metro lo componen. ¿Cuántos centímetros componen un metro? A ver si sabes, trata de responder. Si dijiste 100 centímetros, estás en lo correcto. Y un centímetro, ¿cuántos milímetros lo componen? Lo componen 10 milímetros. Y el milímetro pues es la medida más pequeña que existe, ¿verdad? Ahora vamos a ver este ejemplo que les he hecho para que ustedes puedan practicarlo. Resumiendo, aquí yo te hice este ejemplo ocupando 7 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros. Ahora, entre cada centímetro, como dijimos, que un centímetro lo componían 10 milímetros, vamos a comprobar que es así. Y contamos desde el 0, de ahí comenzamos a medir. 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. 6, 7, 8, 9 y 10. En el milímetro 10 colocamos el número 1, que es 1 centímetro. Y así continuamos hasta llegar a 7 centímetros. Tú puedes ver que entre cada centímetro existen 10 rayitas, ¿verdad? Que son los milímetros, que es la unidad más pequeña. Ahora bien, repasando, 1 centímetro lo componen 10 milímetros, que son estos. En cada uno de estos espacios hay 10 milímetros. Entre centímetro y centímetro, si te preguntan en un examen cuántos milímetros hay, son 10 milímetros. Ahora, un metro lo componen 100 centímetros. Posiblemente ya te hayan dejado la tarea de hacer un metro. Y quizás estás preocupado que cómo lo vas a hacer. Entonces, de esta manera vas a desarrollar el metro, lo vas a elaborar. Solo que aquí yo únicamente hice hasta 7 centímetros por el espacio. Pero tú cuando hagas tu metro vas a llegar hasta el centímetro número 100 y así habrás terminado tu metro. Ahora bien, también un metro lo componen 1000 milímetros, ¿verdad? Si contamos todas estas rayitas en medio de los 100 centímetros que vas a hacer en el metro, vas a notar que son 1000 milímetros. Ahora, hagamos un ejercicio. Y el ejercicio consiste en que identifiquemos cuántos milímetros componen 7 centímetros. Aquí ya lo vimos en el ejemplo, ¿verdad? Si comenzamos a contar, cada milímetro serían 70 milímetros. Ahora bien, 70 milímetros son igual a 7 centímetros. Y si yo te digo, por ejemplo,
¿A cuánto es igual 100 centímetros? ¿Qué me dirías? Trata de responder. Ahí tendrías que decir que 100 centímetros es igual a 1 metro. Y de esta manera hemos aprendido estas unidades de longitud que son muy importantes. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, me regalan un like y por favor compártanlo con otros compañeros para que conozcan sobre estas unidades de longitud. Y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta el próximo video.